a dar inicio con la presentación que es titulada Modelos de compartición de infraestructura, por lo que quiero invitar a nuestro conferencista, el ingeniero Miguel Calderón Lelo de la Rea, director de Estrategias de Políticas Públicas de Telefónica Hispanoamérica. Les pido por favor un fuerte aplauso para recibirlo. Este ring es todo tuyo. Gracias. Gracias, Salomón, por la invitación. Bueno, vamos a hablar un poco de compartición de infraestructura. ¿Qué es eso? ¿Por qué es? ¿Con qué se come? ¿Y por qué Telefónica ha impulsado estos modelos de compartición de infraestructura, no solo en México, sino en toda la región, en todo el mundo? Y me voy a enfocar un poquito más a Hispanoamérica, a Latinoamérica. El primer tema es, pues las telecomunicaciones, todos sabemos que es muy importante. Yo creo que no necesito aquí predicarle a nadie, pero sí creo que dentro de los objetivos, no solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos, las telecomunicaciones juegan un punto principal de catalizador de todas las demás industrias, de la productividad. Y vemos que desgraciadamente, y esto el propio gobierno actual lo ha manifestado, se ha caído la productividad en México, se ha caído la productividad en Latinoamérica y tenemos que recuperar esa productividad si queremos crecer como país. Aquí ven en este lado, con respecto a la OCDE, estamos muy por debajo como América Latina. México está un poquito encima de lo que es América Latina, pero estamos muy por debajo en diferentes brechas. No solamente en la brecha de cobertura, donde prácticamente todos los operadores ya cubren cerca del 90-93% de los territorios de donde está la gente, pero de la asequibilidad de la tecnología y de la adopción de las tecnologías. Ahí tenemos que en América Latina un 35% de la población no es usuaria de Internet y solamente un 30-40%, y aquí el doctor Piedras no me dejará mentir, de las pymes están tecnificadas y tenemos un gran gap con respecto a países mayormente desarrollados. ¿Y cuáles son las broncas? ¿Eso qué ha generado? Estamos viendo cambios importantes en la industria. Estamos viendo que operadores, por ejemplo, en Chile, han anunciado que se van a Chapter 11, a una reestructuración. Estamos viendo que Digicel, por ejemplo, en Panamá, no entra a licitaciones. Estamos viendo que, por ejemplo, en México el gobierno tiene que rescatar financieramente al TAN. Estamos viendo en Estados Unidos que Intelsat, que es un operador internacional también, un satelital, también necesita recibir ayuda. ¿Y esto por qué? Es porque el sector en su conjunto ha venido perdiendo sostenibilidad. ¿Y por qué la ha venido perdiendo? Pues ya lo hemos hablado 20 veces, por un elevado costo del espectro y de otros insumos, porque las estructuras de los mercados locales a veces no son las mejores. Aquí en México tenemos una alta concentración de mercado. En otros países, al contrario, tenemos una difusión terrible de competidores que ninguno puede tener la escala suficiente. Existen una serie de desafíos financieros y regulatorios a las redes de telecomunicaciones y estamos compitiendo de manera desigual con otros actores digitales que no están siendo regulados y a los cuales no hay esas mismas cargas fiscales. El tráfico, sin embargo, sigue creciendo. En los últimos 10 años los ingresos han venido bajando en términos reales y en términos nominales han venido bajando un 40%. Y sin embargo el tráfico se ha multiplicado por 5. Es decir, yo tengo que invertir y poder cubrir 5 veces más tráfico que con menos ingresos. Y eso ha hecho que los retornos de inversión, y esta lámina es de la OCDE, los ingresos, los retornos de inversión en telecomunicaciones están en el orden del 5% a nivel mundial. Y en algunos países ese retorno está por debajo de la WACC, del costo de capital promedio. Es decir, que si yo soy un inversionista me conviene más meter mi dinero al banco que invertir en telecomunicaciones. Y eso pues es muy preocupante porque si no invertimos en telecomunicaciones no tendríamos las redes que necesitamos para el futuro.
Y en Latinoamérica es peor. Este tema se ve exacerbado porque los ARPUs, los ingresos promedio por usuario, son varias veces menores que lo que son los ingresos que estamos aquí en esta línea de acá. La línea amarilla, la línea naranja, perdón, es Latinoamérica y estamos varias veces por debajo de lo que está Estados Unidos o lo que está Europa. Y tenemos gaps de cobertura mayores si lo comparamos tanto en la brecha de cobertura como de demanda. Tenemos mayores gaps que lo que tienen otras regiones del país. O sea que estamos un poco en la tormenta perfecta. ¿Qué proponemos aquí en Telefónica o qué estamos haciendo para revertir esta situación? Y estamos orientados en 3 grandes ejes. Uno, contar con un nuevo marco regulatorio. El marco regulatorio con el que vivimos es un marco regulatorio que se hizo en los 90s. Es un marco regulatorio que es analógico, que piensa en muchas cosas. Seguimos regulando SMS, por ejemplo. Seguimos regulando aspectos comerciales donde otras industrias no necesitan tener una tienda física para poder dar servicios y sin embargo en varios países, en México, se obligan a tener centros de atención y servicio físicos, se obligan a tener portabilidades a pesar de que el cliente tenga un adeudo, se obligan a una serie de cosas que en otras industrias no se están regulando. El tráfico está creciendo y en la cadena de valor hay muchos jugadores que no están contribuyendo de la misma manera que están contribuyendo los operadores de telecomunicaciones. Tenemos que hacer esto mucho más simétrico y tenemos que hacer esto mucho más justo. Y finalmente, y este es el motivo de la plática, es tenemos que aprender a compartir infraestructura. Los modelos antiguos decían que la competencia tenía que ser por infraestructura. Los modelos antiguos decían que si tú querías ser un taxista tenías que tener tu coche, que si tú querías ser un hotelero tenías que tener tu cuarto de hotel. Y hoy tenemos 20,000 modelos en que tú no tienes que ser el dueño de la infraestructura para poder prestar servicios. Tenemos un Uber, tenemos un Airbnb, tenemos un Amazon. Amazon no tiene tiendas físicas y sin embargo es el principal retailer del mundo. Y en base a eso, pues empezamos a hacer este planteamiento. Les decía que en los términos de regulatorios, pues hay una serie de exigencias regulatorias sobre el sector que no se dan en otros sectores, temas comerciales, temas de calidad. No hay peor calidad que la que no existe. La calidad es un atributo del producto, es un atributo de la competencia. Si el gobierno dijera, oye, todas las gringas tienen que tener 30 gramos de queso y 70 gramos de pastor, pues creo que estarían sobreregulando, ¿no? Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Aquí nos regulan todo absolutamente. La portabilidad, que supuestamente era para ayudar a la competencia, desde que se creó, el único que gana la portabilidad es el preponderante. Y con esta regla de que tú puedes pasar, tú no puedes dejar de pagar tu cuenta y cambiarte, pues lo único que se ha generado es una bola de clientes chapulines que cambian de una empresa a otra y que genera un problema de cobranza a los operadores. En algunos países, no en México, no está prohibida la compartición de infraestructura, algo que es una locura. Y en algunos países se restringe mucho que operadores puedan llegar a acuerdos o incluso puedan fusionarse para poder ganar economías de escala. En el tema de la contribución justa, pues 3 operadores, 3 OTTs, 3 grandes plataformas, tienen más del 60% de todo el tráfico, del 70% de todo el tráfico. Estos son con datos de la GSMA. La GSMA acaba de hacer un estudio. Y 30% del tráfico que nosotros transportamos de estas plataformas no fue solicitado por el cliente. Si ustedes juegan un videojuego, les van a llegar videos de anuncios. Si ustedes ven YouTube, les van a llegar videos de anuncios no solicitados. Si ustedes abren en su celular YouTube y lo dejan ahí 1 hora sin pedir ningún video,
les van a estar pasando videos que ustedes no solicitaron. Todo ese tráfico no necesariamente lo pagan ustedes. Algunos los pagan ustedes en sus planes y tienen planes ilimitados. Pero hay tráfico de los OTTs que están inyectando que los operadores no pueden monetizar. Y por eso se explican los incrementos tan grandes de tráfico que existen y que no se han podido solventar. Esta discusión ha empezado en Europa de cómo podemos racionalizar el tráfico y cómo todos los agentes pueden hacer un uso más eficiente. Y es muy chistoso, pero Meta, que es el major offender de Facebook, de manera unilateral mejoró sus algoritmos y redujo el tráfico de todas las redes en promedio de un 10%. Es decir, que ellos sí pueden gestionar cómo llega ese tráfico a los usuarios. Y obviamente, pues dentro de la cadena de valor, si nosotros decimos que nuestro retorno de inversión es del 6%, el retorno de estas grandes plataformas es inmenso. Es decir, no es un tema de que no tengan los recursos, es un tema de que, pues, si se puede hacer la voluntad de Dios en los bueyes de mis compadres, ¿por qué yo tengo que cargar con el muertito, no? Nosotros hemos buscado hacer mucho más eficiente el despliegue de redes, tanto fijas como móviles. Y esto lo hemos hecho, no cabe duda que la necesidad es la madre de la innovación. Sabemos que tenemos que invertir en fibra óptica. Hay un gap de 20 millones de accesos de fibra óptica en los países donde estamos desplegando fibra. Sabemos que los accesos que tenemos actualmente de DSL son ineficientes, que ese cobre lo tenemos que convertir a fibra. ¿Por qué? Porque la fibra te da velocidades mayores de 100 megabits por segundo. Sabemos que necesitamos dar mayor cobertura, eso es en la parte de las redes fijas, y incrementar una red fija cuesta bastante dinero. Aquí le podemos preguntar a nuestros amigos de Megacable o a todos los socios cuánto cuesta desplegar fibra. En la parte del móvil, los DOUs, es decir, la cantidad de datos que cada usuario está consumiendo, está creciendo también exponencialmente. En la región el promedio está entre 6 y 7 gigabytes, pero si vemos Europa están entre 15 y 16 gigabytes por usuario, y si vemos Asia están en más de 30 gigabytes por usuario. Y si vamos en ese camino, pues el crecimiento del tráfico del que venía mencionando va a seguir creciendo en un doble dígito en los siguientes 10 años. Y el ARPU, los ingresos promedio por usuario, en el mejor de los casos están flat, o como ya había dicho, en los últimos años se han venido cayendo. Y por lo tanto buscamos, oye, ¿cómo podemos compartir redes fijas y cómo podemos compartir redes móviles? ¿Cómo compartimos esa infraestructura? Y la tecnología nos está ayudando, porque la tecnología cada vez más desagrega los servicios. Al igual que ya no somos empresas verticalmente integradas, sino la propia tecnología te permite desagregar esa infraestructura y poder combinar tu infraestructura propia con la de otros agentes. En todos los casos, los operadores tienen un core, tienen un cerebro, y en ese cerebro es donde se desarrollan los productos y servicios, donde se establece la calidad del servicio, donde se establece el precio, donde se establecen las promociones, donde se da la atención. Cada vez, y el core, cada empresa mantiene su core, cada empresa mantiene ese elemento que le permite diferenciar los servicios. Después viene el backhaul y el backbone, que son las redes interurbanas. Y por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de GETAC en México, donde 3 competidores, Televisa, Megacable y nosotros, nos asociamos para arrendarle fibra óptica a la CFE y crear una red independiente de ellos. Y hoy 3 operadores distintos comparten ese backhaul y ese backbone. Pero lo que hemos visto en otros países es que a través de la tecnología GPON y de fibra directamente al hogar, podemos también compartir esos tramos. Y eso es un negocio tanto para el nuevo entrante como es un negocio para el operador mayorista que finalmente da ese acceso.
Y también se puede compartir, o cada proveedor puede traer su equipo independiente del equipo terminal. Entonces, estos 4 factores, o sea, digamos, el core siempre va a ser del operador, ese sí siempre va a ser independiente, pero los otros 3 se pueden jugar y hemos podido hacer varios experimentos con esto. Si lo quisiéramos ver gráficamente, pues aquí es, por ejemplo, cómo se despliega fibra en una colonia donde llega una red troncal a un punto central y ahí se distribuye a través de GPON, y esa fibra GPON se puede distribuir entre varios operadores. Esto es un poquito lo que se le ha obligado, o se le ha tratado de obligar a hacer a Telmex, pero sin mucho éxito. Todo esto que les voy a platicar no son obligaciones, son convenios voluntarios, donde cuando en un mercado tú tienes economías de escala y de alcance similares, donde tienes tamaños de competidores similares, lo que hace más sentido es compartir infraestructura. Cuando en el caso de México tienes un preponderante que no quiere compartir infraestructura, aunque fuera un buen negocio para él, es cuando se tiene que poner las obligaciones asimétricas. Esto se puede hacer de 2 formas, o crear empresas independientes que manejen esta infraestructura, y por ejemplo nosotros, y hemos hecho las 2, o alianzas de FTTH. Nosotros en la región hemos hecho las 2, hemos creado compañías independientes que manejan la infraestructura, lo hemos hecho en Colombia, lo hemos hecho en Chile, con una empresa que se llama, con un fondo de inversión que se llama KKR, y hemos tenido alianzas en otros países, en Brasil, en Argentina, para llegar al cliente final a través de alianzas con fibra. ¿Y qué nos ha permitido esto? Nos ha permitido incrementar de manera exponencial la cobertura y la adopción de fibra, tanto en Colombia como en Chile, como en Perú, como en Argentina. En el lado del móvil es más o menos lo mismo. El móvil también se puede desagregar. Seguimos teniendo nuestro core, seguimos teniendo una plataforma central, nuestro cerebro, que nos permite dar servicios, productos, atención a clientes, promociones de manera diferenciada. Tenemos también un backhaul y un backbone. Normalmente, si vamos a 5G, será de fibra óptica. Tenemos una serie de antenitas distribuidas por todos los países. Muchas veces ustedes salen de sus casas y van a ver 2, 3 antenas dependiendo de la cantidad de proveedores de servicio que hay en ese país. Eso no solamente a lo mejor se ve feo, pero también es un gasto energético triple. Cuando la tecnología y los estándares hoy permiten compartir esa infraestructura. Se puede compartir el espectro, y fue parte de por qué fue la decisión de Telefónica en México de devolver el espectro, porque no necesitamos el espectro para seguir dando servicios si tenemos una alianza. Y las terminales. Y al igual que en el otro, pues hay estándares que permiten compartir esta infraestructura. Infraestructura pasiva, es decir, nada más las zanjas, la obra civil, la fibra oscura, pero no, y compartir infraestructura activa, que serían todos los electrónicos. Y dentro de esa infraestructura activa hay también varios sabores. Puedo compartir los electrónicos sin compartir el espectro, o puedo compartir los electrónicos más el espectro. Uno se llama MORAN, cuando no incluye espectro, y otro se llama MOCN, Multiple Operator Core Network, cuando comparto el espectro. Y todo esto está regido por estándares de la UIT o estándares de la 3GPP, que es el organismo que define los estándares de las redes móviles. Es decir, no estamos inventando el hilo negro, es algo que la tecnología desde hace varios años nos ha permitido. Y de hecho, 5G, prácticamente todo se basa en compartir cada uno de los elementos de red que existen en las redes 5G. Y esto te da muchísima flexibilidad para que tú puedas compartir, pues nada más los elementos pasivos, los activos. Puede hacer que en un país tú
parte del país des servicios directamente, no compartas, y en otras partes del país sí lo hagas. El alcance puede ser rural, urbano o nacional. El perímetro puede ser nada más las radiobases o las radiobases más el espectro. Y los modelos operativos pueden ser geo-split, es decir, tú construyes en una parte, tú construyes en Guadalajara y yo construyo en Monterrey y nos intercambiamos. O pueden ser host-guest, es decir, oye, no, yo construyo todo y tú eres tú compartes todo lo mío, es lo que tenemos con AT&T aquí en México. O tú puedes crear una NetCo, una nueva empresa que maneje la red de acceso, que es lo que estamos haciendo en Colombia. Y los dos empresas somos clientes de esa nueva sociedad. Un poco también lo que sucede con GETAC. GETAC es una empresa independiente y cada quien es cliente de GETAC, cada uno de los operadores. Un poquito también el diagrama técnico, esto me imagino que se los vamos a compartir, Salomón, para que lo tengan, pero entender un poquito, la Service Company es la que tiene la red core, es la que tiene las bases de datos, es la que tiene la información de los clientes, muy importante, no se comparte información. Y en cambio comparte tanto las redes Base Station para 2G, 3G, 4G y 5G. Y si lo viéramos un poco dentro de una radiobase, dentro de una antena, cómo funciona esto, que es la parte de la derecha, creo que aquí el apuntador, aquí está, no me jala muy bien, pero ahí ven en color verdecito cuáles son los activos que serían de la NetCo y cuáles son los activos que serían de la ServiceCo. Bueno, todo esto está muy bonito, esto es la teoría, pero ¿qué hemos hecho? Y lo que hemos hecho es que en cada uno de los países donde operamos, o ya tenemos algo en puerta o ya estamos trabajando en un proyecto específico de compartición. En Chile tenemos el ejemplo de las Infracos. Nosotros lo que hicimos es que todos nuestros activos de fibra y todos nuestros activos de cobre, de DSL, los pusimos en un vehículo independiente. Ese vehículo lo bursatilizamos, es decir, dejamos que entraran inversores terceros. Y a través del fondo de inversión KKR, que ellos adquirieron más del 50% de ese vehículo, es decir, nosotros ya no tenemos la mayoría de ese vehículo, creamos esta empresa que se llama Onet Fibra. Y lo más interesante es que nuestros competidores Entel hicieron lo mismo. Todos sus activos de fibra y de cobre los trasladaron a este vehículo y se volvieron ahora socios y clientes de este nuevo vehículo. En Colombia tenemos tanto los dos, tenemos la Infraco, algo similar a lo que se hizo en Chile, y tenemos también una NetCo móvil que estamos negociando contigo y que está en proceso de finalizarse. En Argentina tenemos escenarios de RAN sharing por GeoSplit, es decir, algunas zonas de Argentina nosotros construimos y le damos a nuestros competidores, en otras zonas de Argentina nuestros competidores construyen y nos dan acceso a nosotros. En Argentina, el 30% de todos los enlaces de fibra los dan pequeños operadores de fibra que representan ese 30% y tenemos alianzas con 1.500 de ellos y a través de ellos podemos expandir nuestros servicios. En México tenemos el acuerdo con AT&T, es un acuerdo MOCN, es un acuerdo donde se comparte tanto el espectro como la electrónica y podemos dar servicios a todo el país. También tenemos el tema de GETAC. En Perú tenemos una Infraco, Pangeaco, un poco similar, un poco distinto a lo que tenemos en Chile y Colombia, pero la filosofía es la misma. Tenemos ahí nuestros activos fijos. Tenemos planes de hacer con RAN sharing en algunas zonas con Entel. Tenemos intercambios y tenemos algo muy interesante que ahorita vamos a hablar, una NetCo rural. Es decir, para atender todas las zonas rurales creamos una empresa independiente, autónoma, fondeada por tanto Meta como por el CAF, el BID y nosotros, que le da servicio hoy a 18,000 antenas y a 3.5 millones de personas.
Y en Venezuela tenemos intercambios con otros operadores. Y les voy a platicar un poquito de estos ejemplos, un poquito más. Internet para todos en Perú. Primer punto, nosotros le pusimos Internet para todos antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desgraciadamente no registramos el nombre. Pero este proyecto de Internet para todos no tiene que ver nada tiene que ver el gobierno, no está subsidiado. Es un modelo autosostenible donde varias empresas, aquí lo ven, Telefónica, Meta, el CAF y el BID, financiaron este proyecto para crear una empresa, le llaman un operador independiente móvil rural. Es un operador que va a los pueblos que tienen menos de 1000 habitantes, que ponen infraestructura morán, es decir, ponen la electrónica neutra y llega cada operador a prender su espectro en esa infraestructura neutra. Esto es, utilizamos las mejores tecnologías que hay, las más baratas, utilizamos Open RAN, por ejemplo, es decir, la RAN puede ser de cualquier proveedor, no está verticalmente integrado esa RAN, es decir, se puede platicar con Huawei, con Ericsson, con Nokia, etcétera. Y lo que hemos logrado en estos años es llegar a 3.6 millones de usuarios, llegar a 18.200 antenas. Y debo de decir que también aquí el gobierno nos ha ayudado, el gobierno peruano, porque lo que tú le compres a Internet para Todos, a esta empresa, se te acredita como cumplimientos de obligaciones de hacer que tienes en tus títulos de concesión. Y nos da gusto este vehículo porque si bien lo creó Telefónica, ya se han subido los competidores, ya se ha subido Entel, ya se ha subido Claro, Claro es Telcel en otros países, es América Móvil, y hemos crecido la cobertura de manera muy importante. Otro ejemplo que les quiero poner es lo que estamos haciendo en Colombia con Tigo. En Tigo cada quien tenía sus redes móviles y es un poco un mercado similar al que tenemos en México. El operador Claro tiene el 70% del mercado y los demás operadores nos repartimos el 30-40%, dependiendo de cómo lo midamos entre los demás operadores. Y entonces esos operadores no pueden llegar a tener la economía de escala suficiente para poder ser un competidor efectivo. Entonces, a través de este acuerdo, donde el espectro, por una parte, creamos un vehículo que en Colombia se llama una unión temporal y ese es el dueño del espectro, un espectro que va a ser común para los dos operadores. Y toda la infraestructura, todas las antenitas, se las trasladamos a otra empresa que le llamamos la Netco, y cada uno de los socios va a ser cliente tanto de la unión temporal para el tema del espectro como de la Netco para utilizar la electrónica. Y compartimos espectro y compartimos electrónica a nivel nacional. Este proyecto ya ha sido autorizado y estamos en la etapa de implementación. Y en México, un poco lo que ustedes ya conocen, hace varios años firmamos un acuerdo con AT&T y esto nos ha permitido a los dos, porque finalmente también para AT&T reciben una cantidad de dinero que antes no recibían, incrementar la cobertura. Hoy en redes 4G cubrimos el 83% de la población. Hoy ya desplegamos redes 5G en más de 50 ciudades. Esto también nos obligó a desmontar una serie de equipos y a reciclar una serie de equipos para no tener un impacto ambiental. Hemos desmontado y hemos reciclado 58,000 elementos de red y eso ha mejorado la red y la calidad para ambas empresas. Pues un poco con estos tres ejemplos, yo creo que las oportunidades de conectividad están ahí. Yo creo que la iniciativa privada tiene un papel fundamental que jugar en la conectividad de todos los países, de toda la región, así se reconoce. Y creo que con la innovación y la colaboración y el apoyo institucional no financiero, no pedimos subsidios, no pedimos ningún tipo de dádivas, sencillamente pedimos que haya un acompañamiento para estas estrategias y estas políticas que
precisamente creen este entorno habilitador para que estas oportunidades lleguen a todos. Muchas gracias y abierto a sus preguntas. ¿No hay preguntas? Sí. ¿Me ayudan con un micrófono, por favor? Hola, Rocío Villanueva de la Mombac, somos la Asociación de Operadores Móviles Virtuales acá en México. Yo te quería preguntar, esto que están haciendo con AT&T, si algunos operadores que somos virtuales, no contamos con red propia, quisiéramos celebrar algo como esto, ¿es posible? Bueno, lo que le dice la ley es que tiene que ser no discriminatorio. Entonces tú tendrías que tener, el acuerdo con AT&T es interesante porque pues, teníamos una red de 10,000 elementos y el acuerdo fue precisamente sustituir esos 10,000 elementos. Entonces, un MVNO tiene muchas otras opciones. Nosotros seguimos dándole opciones a los MVNOs. Tenemos cerca de 12 MVNOs y aprovechamos estas infraestructuras para atender a los MVNOs. Entonces, aquí en México específicamente hay términos no discriminatorios. No discriminatorios quiere decir que no puedes tratar desigual a los iguales, pero también quiere decir que no puedes tratar igual a los desiguales. No sé si me explico. Entonces, dentro de un mismo esquema, pues sí tendría que haber un trato no discriminatorio. Ahora, para los MVNOs, este acuerdo no lo limita, sino al contrario. Tanto AT&T como nosotros podemos darle servicios a los MVNOs. Y nos interesa. Tenemos un grupo específico para hacerlo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Levantemos la mano, por favor. Pues creo que ya no hay otra pregunta para el ingeniero Muchas Miguel gracias. Calderón.